Pero qué bendición, de verdad que es un privilegio poder, primeramente que todo, estar en la casa del Señor, compartir con cada uno de ustedes, porque el Señor nos ha traído aquí con un propósito para que conozcamos más de Él, para que podamos recibir una palabra que transforme nuestras vidas, que cambie, que haga algo nuevo, algo especial. Porque la palabra de Dios va con un poder sobrenatural que proviene de lo alto. Y sabemos que el Señor quiere hacer algo en esta mañana. Y le estaba pidiendo al Señor una palabra, algo que viniera de parte del Espíritu Santo para nuestras vidas. Porque la palabra del Señor dice que es como una espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo y que llena cada necesidad, que llega hasta ese punto en nuestros corazones donde decimos, necesito una palabra, necesito un cambio, una transformación. Pero es allí cuando el Señor trae algo que proviene de su trono de gloria, algo sobrenatural, porque esas son las obras que Dios hace, cosas sobrenaturales. Todo lo que el Dios ha creado, el sol, la luna, las estrellas, los montes, los ríos, los cielos, podemos ver qué grande, qué poderoso es la obra de Dios y podemos apreciar su majestad, su grandeza. Y cada uno de nosotros somos una obra maestra del Señor, que el Señor con el poder de su palabra creó todas las cosas, pero a cada uno de nosotros dice que Él nos formó. Nos hizo a cada uno de nosotros y aún desde el vientre de nuestras madres, nuestro embrión vieron sus ojos. Así que el amor del Señor es tan grande para cada uno de nosotros que el Señor quiere que nosotros podamos permanecer cada día en Él, que le podamos conocer, de que podamos tener una vida conforme a su propósito, conforme a su voluntad, y que los días, los meses, los años, el tiempo que estemos aquí en la tierra, podamos conocer a ese Dios que nos ha creado, a ese Dios que hizo todas las cosas. Y le damos gracias al Señor porque el Señor nos ha escogido también a cada uno de nosotros para que podamos conocerle. Y por eso estamos aquí en esta mañana, por ese amor y esa gran bondad, esa misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos aquí porque el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 20 al 22. Vamos a leer estos 3 versículos y vamos a elaborar desde allí algo especial que tiene el Señor para nosotros el día de hoy. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo del 20 al 22. Amén. Y dice la palabra del Señor. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén. Ese es el Dios que servimos. El Dios que no tiene absolutamente nada oculto delante de él, que todo está expuesto delante de él. Es el Dios poderoso, con todo poder, con toda sabiduría. Es el Señor al cual nosotros le servimos. Y vamos a ver un poco esta parte en el libro de Daniel, donde nos cuenta un poco de esta historia. En los tiempos del rey Nabucodonosor, él vino y tomó posesión de la tierra de Jerusalén y habían unos hombres allí, unos jóvenes, entre uno de ellos estaba Daniel, pero habían otros 3 y el nombre de ellos era Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos 4 jóvenes estaban pasando por este tiempo de cautiverio.
y el rey Nabucodonosor tenía autoridad y poder sobre ellos. Entonces el rey Nabucodonosor pidió al jefe de los eunucos que por favor escogieran un grupo de jóvenes que fueran de buen parecer, que fueran entendidos, que fueran instruidos en ciencias, porque él quería que estos jóvenes fueran preparados en el idioma y en la cultura de Babilonia. Entonces Daniel estaba entre este grupo de personas y estaba también Ananías, Misael y Azarías. Entonces, como parte de la provisión que había puesto Nabucodonosor para estos jóvenes, era que de la misma comida del rey ellos pudieran también comer, y de las mismas bebidas y vino también pudiesen beber ellos. Pero Daniel en su corazón dispuso el no contaminarse de la comida del rey y de la bebida del rey. Pero era una instrucción que el rey le había dado al jefe de los eunucos. Entonces, Daniel le dijo al jefe de los eunucos que por favor le permitiera solamente tomar agua y comer legumbres por 10 días para ver qué iba a pasar. Entonces él dijo, no, si yo te doy a ti solamente agua y legumbres, tu rostro y tu padecer van a desvariar, y cuando el rey se dé cuenta que yo he hecho esto, va a estar mi vida por culpa tuya. Entonces el jefe de los eunucos dijo, ok, vamos a hacerlo por 10 días y vamos a ver qué pasa. Y después de esos 10 días que Daniel y sus compañeros estaban tomando agua y comiendo legumbres, se dio cuenta el jefe de los eunucos que su semblante era más robusto que los otros, que estaban comiendo los manjares del rey. Ahora podemos imaginarnos qué tipo de comida estaba comiendo el rey y qué tipo de bebidas tomaba, los mejores vinos, las carnes más saludables, más ricas, con más sabor, de las mejores partes del animal. Y entonces estuvo Daniel y sus compañeros por 3 años mientras se preparaban para poder presentarse delante del rey Nabucodonosor. Cuando fueron presentados, el rey hizo preguntas acerca de la ciencia y qué tan sabios eran ellos, y se dio cuenta de que a comparación de todos los que habían sido formados, este grupo de jóvenes sobresalía y los encontró 10 veces más sabios que todos los demás que estaban siendo también preparados para estar delante del rey. Entonces vemos aquí cómo el Señor puso una gracia sobre Daniel y sus compañeros, pero también puso sabiduría, puso también inteligencia y puso también, aparte de eso, unos dones sobre la vida de Daniel. Y estos dones fueron entendimiento en toda visión y en todo sueño. Entonces Dios trae unos dones especiales para cada uno de nosotros. Unos son los dones y otros son los talentos. Los talentos es algo que nosotros recibimos, digamos, de nuestro ADN y de nuestros padres y de nuestra descendencia. Por ejemplo, en mi caso, yo pues toco la batería, pero mi padre, él es trompetista, y por eso tal vez ha venido de que yo me incline o tenga esa tendencia a los instrumentos y a la música. Y a veces hemos escuchado ese dicho que dice que hijo de tigre sale pintado, ¿no? Entonces hay algunos talentos que están allí, pero que también nosotros necesitamos desarrollar con la práctica, con el estudio, con el conocimiento. Pero los dones que provienen de Dios solamente pueden ser desarrollados con la búsqueda del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Podemos desarrollar esos dones porque esos dones han sido puestos para edificación de la iglesia y para que la iglesia también sea bendecida con esos dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces Daniel tenía este entendimiento en toda visión y en todos sueños. Y en resumido, eso es el capítulo 1 de Daniel.
Luego, en capítulo 2 de Daniel, vemos de que Daniel interpreta uno de los sueños del rey Nabucodonosor. Entonces lo que pasó era que el rey tuvo unos sueños y uno de esos sueños estaba turbando el espíritu del rey. Entonces él dijo, yo quiero saber la interpretación de este sueño. Entonces mandó a llamar a todo su grupo de astrólogos, magos, científicos de ese tiempo para que pudiesen interpretar su sueño, pero él también quería que ellos le dijeran cuál era ese sueño que él había tenido. O sea que el rey no lo reveló porque también lo había olvidado. Entonces vinieron todos ellos y dijeron, pero rey, lo que nos estás pidiendo es algo casi imposible. Solamente los dioses pueden traer una revelación semejante y no hay hombre que pueda dar una revelación de este tipo. Entonces el rey se enfureció y dijo, ok, si ustedes no traen revelación de este sueño, entonces ustedes y todos los científicos, astrólogos, magos van a estar en 1000 pedazos. Los voy a destruir. Entonces el rey mandó una ley para que todos ellos fueran muertos por la guardia del rey. Entonces esto llegó a oídos de Daniel. Y Daniel le dijo a sus compañeros que necesitamos buscar el rostro del Señor porque solamente Dios es poderoso para poder traer revelación de un sueño o cosas ocultas que solamente Dios puede revelar. Y vemos aquí de que había un don sobre Daniel y que había una oportunidad donde el Señor iba a mostrar su gloria y su poder. Pero Daniel y sus compañeros buscaron el rostro del Señor y pidieron a Dios que pudiesen recibir esta revelación. Y dice la palabra que Daniel en la noche recibió una visión y pudo tener visibilidad de este sueño de principio a fin. Y entonces Daniel dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Estas fueron las palabras de los versículos que leímos y la revelación y lo que declaró Daniel cuando recibió esa revelación de parte de Dios acerca de ese sueño, que aún los astrólogos, los científicos de ese tiempo le dijeron al rey que era imposible que alguien pudiera tener revelación de ese sueño. Entonces vino Daniel y le reveló este sueño al rey Nabucodonosor y le empezó a decir de principio a fin y le dijo Daniel al rey, tú estabas en tu recámara y querías tener revelación de qué era lo que iba a venir en los tiempos postreros. Y en ese deseo tuyo, en tu corazón, Dios ha revelado a través de un sueño qué era lo que iba a suceder. Entonces Daniel empezó a revelar el sueño a Nabucodonosor en detalle. Le dijo que él había visto una estatua muy grande y que su cabeza era de oro, sus pechos y sus brazos de plata, su torso y sus piernas de bronce y sus pies y sus dedos en una mezcla entre hierro y barro. Entonces que se levantó también una piedra que no había sido cortada por hombre y esa piedra golpeó los pies de esta estatua y cayó. Y la revelación que dio Daniel era de que esa cabeza era el rey Nabucodonosor porque tenía un reino y un imperio fortalecido y fuerte y rico. Pero después se iban a levantar otros reinos inferiores al reino de Nabucodonosor o al reinado de Nabucodonosor y que luego se iba a levantar otro de menor potencia y poder, pero que también se iba a levantar uno de hierro que iba a empezar a destruir todo lo que se le atravesara y que luego
ese de hierro mezclado con barro, era que por una parte era fuerte, pero por otra parte era débil. Pero que esa piedra era un reino que se iba a levantar, que era mayor a todos los reinos. Era un reino que no iba a estar establecido por hombre, sino que era un reino que iba a ser mucho mayor que todos esos reinados y que iba a durar para siempre. Aquí en esta profecía y en este sueño podemos ver de que se refiere también a Cristo. Cuando Cristo era una parte, eran las profecías que vimos a través del Antiguo Testamento de que iba a venir un Salvador. Vemos de que el reino de Cristo que es establecido es un reino que permanece para siempre. Es un reinado donde no hay juez humano. Es un reinado donde podemos ser parte de ese reinado para siempre. Y es el reinado al cual el Señor nos ha llamado. A que podamos permanecer en Él, a que podamos tener salvación y vida eterna juntamente con Cristo y que Cristo es el Rey soberano. Entonces, cuando el rey Nabucodonosor escucha esa revelación precisa de su sueño, dice la palabra que el rey se postró a tierra y entonces reconoció de que el Dios que tenía Daniel es el Dios soberano, el Dios que todo lo revela. Y entonces enalteció a Daniel y le dio dones y riqueza, posesiones, y aparte de eso lo puso como gobernador de Babilonia, lo puso en autoridad. Entonces, como base de todo esto que hemos visto, de lo que aconteció con Daniel, podemos ver primeramente que hay un Dios soberano que todo lo ve, todo está expuesto y que es un Dios de luz. Un Dios donde las tinieblas no pueden habitar y donde no hay absolutamente nada escondido delante de Él. En ese tiempo, Daniel fue y buscó de la presencia del Señor, pero vimos de que antes de eso, él había decidido en su corazón guardarse para el Señor, ni siquiera contaminarse con la comida del rey ni lo que bebe el rey. De esa misma forma nos ha llamado el Señor a cada uno de nosotros. El rey mandó a que el jefe de los eunucos buscara jóvenes íntegros, de buen parecer, que vinieran de un linaje de reyes. Y asimismo el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, porque somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, para que podamos ser parte de ese reino poderoso de Cristo Jesús. Y el Señor nos ha hecho parte a través de la sangre preciosa que Cristo derramó en su sangre, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para que podamos ser revestidos de ese poder y de esa gloria y podamos ser parte de ese reinado. Nos ha vestido con vestiduras blancas y nos ha dado de su gracia, de su poder y de su Espíritu Santo. Vemos también de que para que Daniel pudiese tener esta revelación, había pasado tiempo con el Señor, había decidido guardarse para el Señor, pero también puso su confianza en Él. Y llegó el momento de que su vida estaba en peligro y la de sus compañeros, pero él sabía en quién confiar. Él sabía a quién tenía que ir para obtener esa revelación. Y nos muestra esta palabra, que en cualquier circunstancia, en cualquier momento de nuestra vida, vamos a encontrar ese poder, esa revelación solamente en Cristo Jesús, donde no la podemos encontrar en un hombre, en una teoría, en una escuela, en un colegio, en una universidad. Es revelación que proviene directamente de Dios para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver 3 puntos basados en estos versículos y en esta historia que hemos visto, de cómo podemos aplicar esto para cada una de nuestras vidas. Entonces, primeramente, vemos de que Daniel tenía
una confianza y una relación profunda con el Señor. Él estaba siempre en búsqueda de su rostro y de su presencia y había decidido apartarse para el Señor, había decidido no contaminarse con la comida del rey. Ahora, ¿cómo podemos pasar esto al día de hoy? Sabemos de que el príncipe de este mundo es Satanás y de que el enemigo va a querer siempre traer cosas para que nosotros podamos seguir al príncipe de este mundo y no al verdadero Dios Jesucristo. Pero si tomamos una decisión de guardar nuestras vidas para el Señor y buscar ese alimento que recibimos de parte de Él, vamos a tener esa presencia, esa sabiduría, ese conocimiento que solamente viene de parte de Dios y que no lo encontramos en el mundo. Así que necesitamos decidirnos tener una relación profunda con el Señor. Segundo, vemos de que Daniel tenía un entendimiento profundo de que solamente Dios podía traer revelación, aún en este momento donde su vida corría peligro, donde no había absolutamente ningún otro hombre que pudiese salvar en ese momento. Daniel sabía a quién tenía que acudir y fue a buscar la presencia del Señor, y Dios dio esa revelación a Daniel de ese sueño, algo sobrenatural. Algo que solamente Dios podía traer revelación, se lo reveló a Daniel. Pero ese mismo Dios que trajo esa revelación y que levantó a Daniel, es el mismo Dios que está en este lugar. Es el mismo Dios que nos ha llamado para que podamos servirle. Es el mismo Dios que ha puesto la revelación de Cristo para cada uno de nosotros, para que podamos andar en esa luz verdadera que es Cristo Jesús. Y amén, gloria a Dios. Entonces Daniel tenía esa revelación de que en Dios podemos encontrar ese milagro. La palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que hay cosas en nuestras vidas que vamos a experimentar, situaciones de que solamente una revelación de parte de Dios va a traer un cambio y va a traer una respuesta, que no lo vamos a encontrar en las cosas de este mundo, ni lo que ofrece este mundo, solamente en Cristo Jesús. Entonces Daniel tenía esta convicción de que él podía venir delante del Señor y que iba a encontrar esa respuesta. Y como tercer punto, vemos de que aún en las circunstancias difíciles podemos desarrollar esos dones y eso especial de parte de Dios que ha sido puesto sobre nosotros. Había un don sobre Daniel. Dice la palabra, antes que sucediese esto, que era entendido en toda visión y sueños. Pero este momento de crisis fue una plataforma para que Daniel pudiese poner en obra ese don que Dios había puesto sobre él. Y Daniel le dijo al jefe de la guardia, cuando fueron a buscarlo, a matarlo, dile: dame un momento, voy a ir y me voy a presentar delante del rey. Y fue delante del rey y le dijo: yo voy a revelarte ese sueño porque voy a orar y voy a pedirle al Señor, porque no hay ningún hombre que pueda traer revelación de lo que estás buscando. Pero aquellos que honran y creen en el Señor, Dios también los honra y Dios también los respalda y va a estar allí para sostenerte y para traer esa palabra y esa revelación que necesitas en ese momento preciso. Y vemos cómo el Señor levantó a Daniel y cómo Daniel pudo traer esta revelación en un momento de crisis. Así que, ¿esto qué nos muestra?
de que aun cuando estemos pasando en situaciones difíciles o momentos de incertidumbre, debemos hacer algo, debemos buscar el rostro del Señor. Debemos de buscar la guianza del Señor, porque Él traerá revelación que no la podemos encontrar en ningún otro lugar. Entonces, una relación profunda con Dios es muy importante, cada uno como hijos de Dios, que podamos entender, segundo punto, de que Dios obra señales, prodigios y milagros y que Él trae revelación. Y tercero, que aún en los momentos de crisis se desarrollan los talentos y se desarrolla el poder de Dios. Ahora vemos en la palabra del Señor, en Salmo capítulo 139, versículo 4, Salmo 139, versículo 4, dice la palabra del Señor: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aún no ha llegado la palabra a nuestros labios, aún no ha venido esa información a nuestro cerebro siquiera, pero ya el Señor conoce ese pensamiento. Ya el Señor sabe cuál es ese pensamiento que tú vas a tener. Así es el poder y el dominio y la soberanía del Señor, omnipresente, omnisapiente, todo lo sabe, todo lo puede. Y por eso estos versículos en la palabra, en el libro de Daniel nos muestra de que para Él no hay nada imposible. De que si tenemos un Dios que es todo creador, que es todopoderoso, que aún conoce lo más pequeño, lo más oculto, o aún pensamientos que no han sido creados en tu mente, ¿cuánto más no puede traer esa revelación que tú esperas? ¿Cuánto más no puede hacer un milagro en tu vida? ¿Cuánto más no va a recompensarte porque has decidido vivir para Cristo? ¿Cuánto más no va a honrarte porque todos aquellos que confiesan su nombre delante del Padre, dice Jesús también que Él confesará nuestros nombres también delante del Padre? Y serán nuestros nombres escritos en el libro de la vida, porque hemos sido llamados como esos reyes y sacerdotes para poder servir en su reino. Así que cada uno de nosotros tenemos un don y tenemos un talento. Tenemos algo que podemos colocar al servicio en la obra del Señor y para bendecir en cualquier lugar donde nos encontremos. Y aún los reyes, aún gobernantes, van a poder conocer de que hay un Dios poderoso a través de esa fe, a través de que tú crees en lo que Dios puede hacer, y Dios va a manifestar ese poder en tu vida porque tú pones tu vida delante del Señor y el Señor hará esa obra. Así que ese mismo Dios que respaldó a Daniel y que trajo esa visión es el Dios que quiere hacer esa obra, ese milagro en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en eso que Dios ha estado llevándote en situaciones que tú tal vez no sabes por qué razón estás allí, pero siempre es una oportunidad, es una plataforma donde el Señor va a mostrar su poder si tú confías en Él, si tú vienes a sus pies. Imagínense que Daniel no hubiera hecho esto, que no hubiera puesto su confianza en el Señor, que no hubiera buscado esa revelación. Entonces él, sus compañeros, hubieran padecido. Pero no, y también el mismo rey Nabucodonosor no se hubiera dado cuenta de que verdaderamente hay un Dios soberano. Porque cuando el rey Nabucodonosor recibió esta revelación, dice la palabra que él se postró a tierra y reconoció que ese rey es el rey soberano. Así que esta palabra el Señor nos las da con un propósito,
para que primeramente pongamos nuestra vida completamente en las manos del Señor. Que dispongamos en nuestro corazón entregarnos completamente a Él y poder dar la espalda al mundo, que podamos caminar ese camino estrecho que lleva a la salvación y a la vida eterna. No ese camino amplio que lleva a la perdición, sino que podamos alimentarnos de esa provisión que Dios trae para cada uno de nosotros, esa sabiduría, ese conocimiento, esa ciencia que proviene de parte de Dios. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si podemos colocar nuestras vidas en las manos del Señor, vamos a recibir esa sabiduría sobrenatural. ¿Y cuánto necesitamos nosotros esa guianza del Señor en cada situación en nuestras vidas, para poder guiar a nuestros hijos, para que podamos tomar las decisiones correctas, para que podamos ser de bendición en cualquier lugar donde nos encontremos? Solamente a través de la sabiduría de Dios lo podemos hacer. Solamente a través de la guianza del Espíritu Santo lo podemos hacer, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Para Él todo es posible y puede transformar completamente cada circunstancia, cada situación. Él es un Dios de milagros. Él es un Dios que quiere mostrar a través de tu vida cuán grande es su amor hacia ti. Quiere mostrar de que Él es nuestro Padre y como Padre quiere lo mejor. Quiere lo excelente, quiere de que vivas una vida en victoria, quiere que vivas una vida de éxito, guiada por el poder del Espíritu Santo. Y solamente así podemos marcar una diferencia. Daniel y sus compañeros fueron hallados 10 veces mejores que los otros sabios, adivinos y maestros, porque ellos fueron instruidos en la sabiduría de este mundo, pero Daniel y sus compañeros fueron instruidos en la guianza y el poder y la sabiduría que proviene directamente del Señor. Así que de esta forma podemos marcar una diferencia, porque estando en las manos del Señor, podemos mostrar su gloria y su poder. Podemos transformar, podemos tener una revelación que no vamos a encontrar en ningún otro lugar, solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús. Así que esta palabra es para que podamos pedirle al Señor que nuestras vidas sean puestas en sus manos, que podamos andar en ese ambiente sobrenatural de poder ver su gloria y su poder en cada circunstancia de nuestras vidas. Que podamos ver esa transformación, que podamos ver esa revelación en todo lo que hagamos y podamos ver de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque se levante un ejército, un reino, un gobierno, una ley, el Señor dice en su palabra de que aunque un ejército se levante contra nosotros, no temerá nuestro corazón y estaremos confiados, porque así como Daniel confió en quien había creído y Dios lo respaldó, de esa misma forma va a respaldar a cada uno de nosotros en cada circunstancia, en cada problema, en cada dificultad. El Señor va a estar allí para mostrar su poder y su gloria, para que podamos ser instrumento de su poder y para que el mundo pueda conocer de que hay un Dios que es el verdadero Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que habita en la eternidad y que es sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo reino, sobre toda potestad. Es al Dios al que servimos y es el Dios que quiere revelarse a través de tu vida. Es el Dios que el mundo necesita conocer y en cualquier lugar donde estamos podemos llevar a Cristo. A través de ese amor, a través de esa paz, de ese gozo, de esa humildad, de esa mansedumbre que Dios ha puesto, a través de esa sabiduría,
podemos impactar a las personas que están a nuestro alrededor y podemos llevar a Cristo y mostrar de que hay un Salvador, de que hay un reino que está establecido y que vendrá y será sobre todos los reinos, que es el reino del reino de Dios, el reino de Cristo. En Mateo hay unos versículos que habla acerca de los dones y de los talentos, pero que habla específicamente de que el reino de los cielos es como un jefe de una hacienda que repartió unos talentos y a uno dio 5, a otro dio 3 y a otro dio 1. Y entonces se fue por un tiempo. Y cuando regresó, le preguntó a cada uno de sus servidores qué habían hecho con esos talentos. El primero que recibió 5 dijo, mira, aquí está los 5 que tú me daste y tienes 5 más porque puse a trabajarlos. Y entonces dijo, buen siervo. Ese era el resultado que yo esperaba. Luego preguntó también al que tenía los 3 talentos y también había tomado esos 3 talentos y los había puesto a trabajar para que produciera otros 3 talentos más. Y le dijo, buen siervo fiel. Pero a ese que había recibido un talento, antes de que el jefe preguntara acerca de este talento, él dijo, yo conozco de que tú eres fuerte y de que ibas a demandar por este talento. Entonces, aquí está este talento que no lo pude multiplicar, pero aquí está ese talento que tú me habías dado. Entonces él le dijo, pero ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué no por lo menos colocaste este talento en el banco para que así produciere algo de interés? Entonces, acerca de los dones y los talentos, hay algo que Dios pone en cada uno de nosotros y reparte según una medida específica para cada uno de nosotros. A unos puede repartir más talentos que a otros, pero todo lo que el Señor nos ha dado, nos lo ha dado porque Él sabe que esos dones y talentos los podemos multiplicar, los podemos colocar al servicio en la obra del Señor. Y Él espera de que esos dones sean multiplicados, sean desarrollados, para que cuando Él venga y estemos delante de su presencia, podamos recibir esas palabras diciendo, siervo fiel, has hecho bien con esto que yo te di, con estos dones, con estos talentos. Asimismo también como Daniel recibió esa ciencia de las visiones y los sueños, así cada uno de nosotros hemos recibido también algo especial de parte de Dios, porque el Señor no hace acepción de personas y cada uno de nosotros hemos sido escogidos por el Señor para que podamos desarrollar cada uno de esos dones y de esos talentos. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con lo que hemos recibido del Señor? El Señor anhela de que podamos multiplicarlos. Y en esto de la parábola de los talentos, aquel talento aquel hombre que solamente tenía un talento y no lo multiplicó, se lo dio a aquel que tenía más talentos. Porque dice la palabra que aquel que tiene se le dará aún más, pero que aquel que no tiene, de lo poco que tiene se le quitará. Pero el Señor nos ha llamado a que podamos multiplicar y prosperar todo lo que hemos recibido de parte de Dios, todo lo que es puesto en nuestra mano. El Señor quiere que podamos ver la bendición de Dios sobre él y que podamos multiplicar cada don y cada talento. Los dones es algo que recibimos espiritualmente y que podemos solamente desarrollar a través del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, un doctor tiene un talento y ha desarrollado a través de la práctica y el conocimiento el ser doctor. Pero la sanidad es un don, es algo que proviene del Señor y que solamente se puede desarrollar a través del cuerpo de Cristo
buscando de la presencia del Señor para que ese don se desarrolle. Entonces, no podemos ir a un instituto para poder desarrollar esos dones, sino que es a través de permanecer en esa relación con el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos un don, así también como tenemos diferentes talentos. Esos talentos nos pueden ayudar en nuestro día a día, en nuestro trabajo, para que podamos hacer el dinero y las cosas que necesitamos de nuestro sustento. Pero los dones es algo que recibimos de parte de Dios. Y el Señor y el Espíritu Santo los ha repartido como Él ha querido. Pero esos dones y talentos, esos dones necesitamos conocerlos y pedir la guianza del Señor para que podamos también desarrollarlos y para que a través de esos dones podamos impactar el lugar donde nosotros estemos, podamos ser de bendición también para nuestros hermanos y hermanas, aquel que tiene dones de profecía, que puedan desarrollar esa palabra profética que Dios puede traer en ese momento. Entonces, no es un talento que algo que tú desarrollas practicando, como lo es un talento o una habilidad. Los dones del Señor es algo que Dios da y que solamente puestos en las manos de Dios y con el poder del Espíritu Santo se pueden desarrollar. Así que vemos en la vida de Daniel que él desarrolló ese don, ese talento, eso que había recibido de parte de Dios y que en ese momento trajo un impacto de una forma tan grande que aún en su propia vida fue puesto como gobernador de Babilonia, que aún a su alrededor salvó la vida de sus compañeros y de los otros astrólogos y científicos de ese tiempo, y también impactó la vida de un rey. Cuán importante es que podamos desarrollar esos dones y talentos. Ahora podemos tener un talento para cantar, como les decía, mi padre es trompetista, entonces tengo como algo de la música, un talento que he recibido y que sí, cada vez lo puedo desarrollar con práctica y conocimiento y con dedicación. Pero un don es algo que proviene de Dios y que es para desarrollarlo en el cuerpo de Cristo. Así que les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie y vamos a pedirle al Señor que si aún no conoces esos dones que Dios ha puesto en tu vida, el mismo Espíritu Santo que los ha puesto en ti es el mismo que va a traer revelación a tu vida para que tú los puedas desarrollar y para que los puedas poner al servicio y a la obra de Dios, para que puedas bendecir a tu familia, a tus hermanos y hermanas, para que aún sea un impacto en tu propia vida, en tu trabajo, en las personas que están a tu alrededor, aún a tus propios jefes y aún a una nación entera. Porque el mismo Dios que levantó a Daniel y que exaltó a Daniel porque era un hombre que buscaba de su rostro, asimismo quiere hacer de una manera sobrenatural con cada uno de nosotros. Quiere que desarrollemos cada don y cada talento, que si nos ponemos en las manos del Señor, Él dice en su palabra que todo lo que pidamos al Padre creyendo lo recibiremos si permanecemos en Él. Así que este es el tiempo donde podemos pedir la guianza del Espíritu de Dios, que podemos pedir al Espíritu Santo que podamos tener esa revelación de esos dones que hemos recibido, que cada talento también que hemos recibido de parte de Dios podamos desarrollarlo, podamos hacer las cosas de una manera excelente, sobresaliente, y que podamos ser de bendición donde quiera que vayamos, que podamos marcar una diferencia, que podamos ser aún hasta 10 veces mejores que los demás, porque el Espíritu que está sobre nosotros es un Espíritu mayor,
Es el Espíritu Santo, es el Espíritu, esa fuerza creadora, es el Dios poderoso, es el sello de Dios sobre cada uno de nosotros que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Así que si tú no has confesado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, este es el momento para que confieses con tus labios que Jesús es tu Señor, para que creas con todo tu corazón que el Padre ha levantado a Cristo de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre. Señor, te damos gracias, amado Rey. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres un Dios soberano, poderoso, que para ti no hay nada imposible, un Dios de milagros, un Dios que trae revelación de las cosas aún más ocultas. Y para ti, Señor, no hay nada imposible. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos aquí, Señor, para ser instrumento en tus manos, para que tú nos santifiques, Señor, para que podamos, Señor, ser instrumento de honra y gloria en tus manos, y para que cada don y cada talento que hemos recibido de parte tuya podamos desarrollarlo en tu reino, podamos desarrollar esos dones de sanidad, podamos desarrollar esos dones de sabiduría, podamos entregar cada día nuestro corazón y todo nuestro ser delante de ti, y que podamos ver tu gloria de una manera sobrenatural, que podamos bendecir tu santo nombre en todo tiempo y que podamos ser instrumento en tus manos. Gloria a ti, Señor. Espíritu Santo, te pedimos en este momento que seas tú obrando conforme a tu propósito, que seas tú obrando conforme a lo que tienes preparado en esta mañana, que seas tocando y transformando cada vida y cada corazón, que seas llenándonos de tu gloria y de tu poder, que tú estás en este lugar porque donde hay dos o más reunidos en el nombre de Cristo Jesús, ahí está tu presencia, Señor. Espíritu Santo, te pido que traiga revelación de esos dones y talentos, que podamos tener ese discernimiento, que podamos escuchar tu voz, Espíritu Santo, que podamos ver visiones, que podamos escuchar audiblemente tu voz, que podamos ver tu gloria y tu poder, que podamos cada día andar conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, que podamos ser así como Daniel, que se había apartado para ti, que buscaba de tu rostro, que había dispuesto en su corazón no contaminarse con este mundo, ni con las cosas de este mundo. Señor, que en nuestros labios esté siempre la alabanza y la adoración, que en nuestro corazón esté siempre tu palabra y meditar en ella, que nuestra mente y nuestros pensamientos sean de bien y no de mal, Señor, y que nuestros caminos, Señor, sean enderezados, Señor, que podamos andar conforme a tu propósito, a tu palabra, a los planes maravillosos, altos que tú tienes para nosotros, Señor. Y tú honrarás tu nombre poderosamente a través de cada uno de tus hijos y de tus hijas que estamos en este lugar, Señor. Ahí donde tú estás, levanta tus manos, que el Señor quiere llenar tu vida. El Señor quiere llenar de su gloria y de su poder todo tu ser, que puedas experimentar ese gozo, esa paz, esa presencia que solamente proviene de lo alto, que no la puede dar este mundo, esa paz que solamente puede dar el amor y la misericordia y la bondad y el poder del Espíritu Santo en este lugar. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo. Levanta tus manos y pídele que llene tu vida de su presencia.
que seas instrumento en sus manos, que pueda desarrollar cada don y cada talento, que pueda ser de bendición donde quiera que vayas, que seas ese canal de la gloria y el poder de Dios, que aún las cosas que el hombre natural no puede percibir, no puede recibir, porque son discernidas espiritualmente, que puedas ser ese instrumento en las manos del Señor. Señor, te damos gracias. Glorifícate, Espíritu Santo. Glorifica el nombre de Cristo en este lugar. Llénanos de tu presencia, Señor. Que seamos llenos de tu gloria. Que seamos llenos de tu poder. Santo Espíritu de Dios, llénanos. Llénanos, te lo pedimos. Llénanos de tu poder. Llénanos de tu amor, Señor. Quita todo aquello que no te glorifica. Quita todo odio, todo rencor, toda duda, toda incredulidad. Quítala de nuestras vidas, Espíritu Santo, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, que seamos llenos de tu gloria, Espíritu Santo. Que haya un mover sobrenatural en este lugar. Que seamos transformados, que seamos llenos de tu poder. Que hayan señales, prodigios y milagros. Que aquellas palabras de muerte, que aquellas palabras de enfermedad que hayan sido declaradas y decretadas sean en este momento rotas en el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad, toda dolencia en el nombre de Cristo Jesús es echada fuera en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, porque tú eres nuestro sanador, porque tú eres el Dios poderoso, porque para lo que el hombre es imposible, para ti es posible, Señor. Tú eres un Dios de milagros, tú sanas, tú restauras, tú limpias, tú santificas, Señor. Llénanos de tu gloria en este lugar. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Toda impunidad, toda impureza en el nombre de Jesús se va en el nombre de Jesús. Toda incredulidad, toda duda en el nombre de Jesús se va, Señor. En el nombre de Cristo Jesús reprendemos toda obra de maldad, reprendemos toda obra del maligno en el nombre de Jesús. Que la luz de Cristo sea llenando este lugar, que la luz de Cristo sea esparciendo toda tiniebla en el nombre de Jesús. Que la luz de Cristo brille en este lugar, brille en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, en todo nuestro ser, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que somos tuyos, Señor, que te pertenecemos, Señor, que hemos sido comprados con la sangre preciosa del Cordero, Señor, que somos linaje escogido, pueblo adquirido, real sacerdocio, nación santa, Señor. Llénanos, Señor, llénanos, Señor, llénanos, Espíritu Santo, te lo pedimos. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a ti, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Ahí donde tú estás, glorifica el nombre de Cristo. Glorifica el nombre de aquel que te ama, aquel que lo ha dado todo por ti, aquel que te ha formado, aquel que te da la vida, aquel que te sostiene, aquel que te llena de bondades y de misericordias, aquel que quiere lo mejor para ti, aquel que te abraza aún en esos momentos difíciles y te consuela, aquel que llena tu vida de ese amor, de ese gozo, de esa paz, de ese consuelo, aquel que llena completamente tu vida. Dile gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor, estamos agradecidos. Tú eres digno, Señor, solo tú eres santo, Señor, digno de ser exaltado y glorificado. Gloria a ti, Señor. Santo, santo eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria.
Digno eres tú, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Ahí donde tú estás con los ojos cerrados, vamos a orar por todos aquellos que tengan un anhelo en su corazón de que esos dones que ha puesto Dios en tu vida sean desarrollados y sean puestos al servicio de Dios, que sean puestos para bendecir la obra del Señor y para que pueda ser instrumento en las manos del Señor. Te voy a pedir por favor que pases adelante y que si tienes ese anhelo en tu corazón de poder servir al Padre, poder servir a Cristo y ser un discípulo del Señor, por favor, pasa adelante. Y vamos a orar específicamente para que el Señor llene tu vida, para que el Espíritu Santo haga algo nuevo, haga algo diferente en tu vida, para que esos dones y esos talentos sean puestos para honra y gloria de Cristo Jesús. Pasa adelante, por favor. Vamos a orar por ti. Vamos a pedirle al Señor que llene tu vida, porque hay autoridad y poder en la iglesia del Señor. Y queremos orar para que el Señor llene tu vida, para que el Espíritu Santo haga algo